Balacera en pleno Zócalo de Cuernavaca, Morelos, el cual deja 2 muertos y 2 heridos. Un empresario perdió la vida en el lugar, mientras que la otra persona falleció en el hospital. El atacante fue detenido y se indaga sobre un segundo tirador. Inicia la discusión de la reforma educativa en el Congreso de la Unión. En Comisiones Unidas, el PAN abandonó la reunión por inconformidades en el procedimiento legislativo para dar curso a la minuta. Se prevé que a las 5 de la tarde inicie una segunda sesión para aprobarla. Tottenham define al rival de Liverpool, que ayer dio una de las campanadas más grandes en la historia de la Champions League. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este 8 de mayo de 2019 y por supuesto le invitamos a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. En los deportes ya lo conoce Oscar Mota, buena tarde. Gracias, Elia. Amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 5 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y ese es el resumen. Este miércoles se registró una balacera en pleno centro de Cuernavaca, Morelos. Un joven de aproximadamente 25 años es quien presuntamente disparó en varias ocasiones en contra del empresario Jesús García Rodríguez, quien perdió la vida al intentar escapar. Este joven detonó nuevamente su arma, hiriendo a 2 personas más, entre ellas un reportero. Jesús García Rodríguez era el organizador de la Feria de Cuernavaca, quien hace 5 años sufrió la pérdida de su hijo, quien también fue asesinado durante la tradicional cabalgata previa a la feria. Entre los heridos se identificaron a Roberto Castrejón, líder de comerciantes del centro histórico, y René Pérez Argüello, reportero y camarógrafo. El presunto agresor, un joven de aproximadamente 25 años, de quien se desconoce el nombre, fue capturado por elementos de seguridad y resguardado en el Palacio de Gobierno para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades. En Puebla, en tanto, fue detenido Isidro N., alias El Ray, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante su captura, el presunto jefe criminal fue herido de bala en el hombro izquierdo. Los hechos se registraron en las inmediaciones de La Noria, en la capital poblana. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pusieron en marcha el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia, el C5, de la entidad. Durante el evento, el primer mandatario aseguró que esta inauguración es un paso a una mayor coordinación entre el gobierno federal y el Estado para garantizar la paz en México. Aquí comienza una etapa de más relación, más estrecha en el trabajo de la Federación y de los gobiernos locales, en este caso el gobierno del Estado, para hacer un frente y garantizar la paz y la tranquilidad en Hidalgo y en el país. Con 323 diputados y 78 senadores, el Congreso de la Unión puso en marcha el periodo extraordinario de sesiones, en el cual buscan analizar las leyes secundarias de la Guardia Nacional.
Asimismo, las y los legisladores buscarán aprobar también la reforma educativa que devolvió el Senado de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá su promesa de cancelar la mal llamada reforma educativa puesta en marcha en el sexenio anterior. Durante su conferencia de prensa matutina, hoy, desde Hidalgo, el mandatario agregó que su administración velará porque dicha legislación no humille ni ofenda jamás a los maestros. Entonces, ojalá y se cancele la mal llamada reforma educativa. Acerca de lo de las plazas, ya el gobierno federal maneja la nómina. En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se alista para el paro de labores convocado para el 15, 16 y 17 de mayo en exigencia de la abrogación de la reforma. Los maestros disidentes no descartan el bloqueo de accesos a la Cámara de Diputados y de Senadores. En información de la capital, en el Congreso de la Ciudad de México se lleva a cabo la segunda jornada de comparecencias de alcaldes ante comisiones. Este miércoles tocó el turno del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez. La Procuraduría General de la Ciudad de México dio a conocer la detención de 9 personas a quienes se les aseguraron varias dosis de droga. Los hechos se registraron en la Plaza Santo Domingo, en el centro histórico. Las autoridades investigan si los detenidos tienen alguna relación con la organización criminal de la Unión Tepito. Y con el objetivo de reducir los índices de inseguridad y extorsión a comerciantes, el gobierno capitalino dividió en 22 mini cuadrantes el centro histórico, los cuales contarán con vigilancia permanente de 4 servidores públicos, 2 policías, un funcionario de la Secretaría de Gobierno y otro de la Alcaldía Cuauhtémoc. En información financiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la guerra de aranceles en contra del jitomate mexicano es un tema político electoral. López Obrador aseguró que dicha medida es una forma de presión para que México controle la migración. Entonces presionan, se toman estas medidas de tipo político electoral por las circunstancias, son totalmente injustas y estamos nosotros defendiendo a los productores, convenciendo de que debemos de llevar una muy buena relación entre los dos países y que si preocupa realmente el fenómeno migratorio, pues esas medidas van, ¿sí?, en contra de salidas para atemperar el fenómeno migratorio. El peso mexicano sigue ganando terreno. En ventanillas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el billete verde se vende en 19 pesos con 45 centavos y se compra en 18 pesos con 13 centavos. En información internacional, en Nueva York, Kane Rayner, fundador de una firma de autoayuda y supuesta secta sexual, enfrenta un juicio en su contra por esclavitud. De acuerdo a la fiscalía, mantuvo en cautiverio a 3 hermanas de origen mexicano, así como actrices. Al menos 2 niños muertos y otros 2 gravemente heridos fue el saldo que dejó un accidente vial. Los primeros reportes señalan que el vehículo se accidentó arrollando a un grupo de 13 menores y 3 cuidadores. Los hechos se registraron en la ciudad de Otsu, al oeste de Japón. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Celia. Amigos de la ciudad y el mundo, el Ajax enfrenta su partido número 18 de la presente Champions League, en la que solo ha perdido un juego. Tottenham busca, con el regreso de Heung-min Son, la final inglesa de la Champions, segunda semifinal en desarrollo, donde ya los espera el Liverpool. En otra información, inicia la liguilla del fútbol mexicano, Pachuca ante Tigres y Tijuana ante el superlíder León. La Fiera tuvo solo 2 derrotas en la temporada regular, la primera en la fecha 3 precisamente ante Xolos, y a partir de ahí sumó 12 juegos sin perder. Pachuca ganó los 8 partidos que tuvo como local. La actividad desde las 7 de la noche. Finalmente, los Diablos Rojos del México incorporaron al lanzador derecho Dustin Knight, originario de Oklahoma, con 28 años de edad.
Dustin fue firmado por la organización de las Grandes Ligas Gigantes de San Francisco en el 2013, equipo al que perteneció hasta el 2018. En este mismo contexto, los Diablos ganaron ayer 14-3 el primer juego de la serie ante Rieleros de Aguascalientes. El pitcher triunfador fue David Reyes y la derrota se la llevó Héctor Ambriz. Elia, los deportes. Y a todos por acompañarnos en una emisión más. Arrancamos porque tenemos mucha información. En este caso vamos con lo que sucede aquí en la capital, porque la tala de árboles sigue generando indignación. Sobre esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la empresa Fibra 1, responsable del proyecto Mítica en el pueblo de Joco, aquí Benito Juárez, actuó con dolo porque se encontraba en una mesa de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente para revisar el impacto ambiental y las medidas de mitigación para la construcción de este túnel sobre Real de Mayorazgo. En ese sentido, dice la jefa de gobierno, hay dolo, pues no se estaba todavía concluidos estos reportes, estos estudios. En tanto, por su parte, en el Congreso de la Ciudad de México, pues también hubo reacciones en este sentido. Para platicar de ello, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al diputado local Ricardo Ruiz, él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Diputado, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Elia. Entendemos de un punto de acuerdo y acciones en concretas este día sobre el caso de la tala de árboles por este proyecto Mítica. Si nos puede abundar un poco al respecto, diputado. Sí, muy buenas tardes. Mira, sí, efectivamente, el día de ayer presentamos un punto de acuerdo que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad. En este punto de acuerdo se establece una condena enérgica por parte del Congreso en contra de la empresa que realizó esa tala ilegal, es un ecocidio realmente, y estamos exigiendo que se llegue a fondo en la investigación y en la sanción para los responsables de esta tala. El día de hoy, personalmente fui a presentar una denuncia a la PAOT, Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, para que se proceda en coadyuvanza con el gobierno de la ciudad, se proceda a la investigación y al castigo. Sabemos que el gobierno de la ciudad está actuando, se ha planteado, ya hay detenidos, se está investigando para llegar a los responsables intelectuales, a quienes realmente promovieron esta tala y no solo a los trabajadores, pero al mismo tiempo hacer una revisión exhaustiva de las condiciones de los permisos que se otorgaron para llevar a cabo este desarrollo, esta construcción. La revocación del permiso que estaba en discusión y que estos señores, independientemente de que no se hayan cumplido las condiciones que se establecen ahí, procedieron de manera de llegar a la tala. En fin, que se llegue a fondo y que se ponga esto como un ejemplo de lo que no debe suceder en la ciudad. Esto que pasó en la administración pasada, donde se otorgaron indiscriminadamente permisos, donde se permitió que algunas de las inmobiliarias procedieran impunemente, pues se tiene que detener y tiene que haber un mensaje muy claro de gobierno y de Congreso. Esa es la razón por la que vamos a llegar a fondo en este sentido. Diputado, ¿cuál sería el llamado, por una parte, este trámite legal y esta denuncia que se hace ante la PAOT, pero en ese sentido, cuál sería el llamado a la actual administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre todo para poder resarcir en la medida de lo posible este gran daño ambiental que se genera aquí en la capital? Bueno, de apoyo total. Estamos apoyando al gobierno de la ciudad, estamos participando con él. Sabemos que se está procediendo, sabemos que se están llevando acciones. El Congreso en ese sentido apoya plenamente a este gobierno, pero al mismo tiempo hace su trabajo. Así como representantes de los ciudadanos también estamos procediendo a hacer lo que nos corresponde, a presentar la denuncia y a coadyuvar todo lo que implique modificar el marco jurídico para ayudar a que haya más claridad en torno a las sanciones y a evitar este tipo de acciones que dañan a la capital en su conjunto, no solamente a una zona, sino en la capital, pues las tenemos que parar en conjunto, gobierno, ciudadanos y Congreso. Parecería, diputado, una pregunta obvia, pero no quiero dejar de hacérsela. ¿Qué hay detrás
de toda esta situación donde no importa llevar a cabo este ecocidio con respecto a qué intereses, qué podría haber detrás y qué es importante atajar desde esta administración? Pues lo que yo señalaba, o sea, no estamos de ninguna manera en contra de que haya desarrollos inmobiliarios, de que haya crecimiento en la ciudad. Lo que sí no podemos permitir es que este crecimiento se haga de manera ilegal, contando con muchas veces con lo que sucedió en el gobierno anterior, con impunidad, con corrupción. Esto es lo que se debe detener. Claro. Tiene que haber un análisis muy claro, zona por zona, de dónde es posible hacer desarrollos inmobiliarios. Se tiene que contar con la anuencia de la gente. En este caso se hizo en un pueblo donde debía de respetarse lo que se establece en la Constitución, debe de haber plena aceptación de este pueblo de lo que sucedió. Y se pasaron por alto todas estas normas para poder privilegiar los intereses privados. Nadie está en contra de que haya ganancia y de que haya empresas. Lo que queremos es que se respete las normas medioambientales, que se respete un desarrollo ordenado de la ciudad y que se impidan estas cosas que dañan a todos. Claro. Diputado, no sé si quisiera agregar algo más. No. Gracias por dar difusión. Yo creo que es muy importante que la gente conozca que se está haciendo por parte del gobierno y del Congreso y que necesitamos el apoyo de toda la gente que nos ha hablado, nos ha enviado toda su solidaridad y apoyo para hacer los movimientos y movilizaciones que se requieran para apoyar estas denuncias. Claro. Diputado, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y estamos al pendiente y en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es el diputado local Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la JUCOPO del Congreso de la Ciudad de México, quien nos detalla, esta denuncia ante la PAOT. ¿Qué es la PAOT? La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que se encarga precisamente de la preservación del medio ambiente en la capital del país y en este caso calificado ya ecocidio, en lo que sucede aquí muy cerquita en Joco, en la delegación Benito, en la alcaldía, ya Benito Juárez, sobre esta tala de árboles. Mientras tanto, Fibra 1 informó, Fibra 1, el responsable de esta tala, que los 9 trabajadores detenidos por la tala en la zona donde se construye el proyecto Mítica fueron ya liberados al determinarse que no habían cometido ninguna conducta ilegal. A través de un comunicado, el Fideicomiso de Bienes Raíces detalló que el proyecto, realizado en convenios con Helios, cuenta con los permisos necesarios tanto de construcción como ambientales. Sí, tenían vigente este permiso, pero está hasta el momento suspendido mientras se determinan las acciones legales y lo que va a suceder con esos permisos del proyecto Mítica. Le daremos seguimiento. Hacemos una pausa y regresamos.